Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Albizu, estudiante de electrónica del octavo semestre de Ingeniería Electrónica, como ya dije, del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia. Y el día de hoy vengo a explicar un pequeño circuito hecho con un microcontrolador PIC16F877A, el cual consta de una incubadora pediátrica. Básicamente su función, como vemos en esta simulación de Proteus, es sencilla. Eh, Dado los parámetros que debe tener un niño dentro de una incubadora, que deben ser entre al menos 23 grados y no más de 37 grados centígrados, se desarrolló un sistema microcontrolado que en cierta manera lo que hace es que cuando la temperatura esté muy baja, simplemente enciende este calefactor que vemos en la parte inferior. O sea, cuando la temperatura sea menor a 23 grados, eso se enciende, él calienta la incubadora y aumenta la temperatura. Y cuando eso ocurre, el ventilador o el sistema de refrigeración que tenemos se apaga. Cuando, por el contrario, la temperatura se eleva mucho y pasa a los 37 grados centígrados, que era el límite del intervalo superior, nuestro ventilador se enciende, o nuestro sistema de refrigeración, haciendo que la temperatura disminuya y apagando a su vez a la salida a nuestro calefactor. Adicionalmente, hemos programado una pantalla LCD que nos muestra, como ya veremos en breves, lo que es el título de incubadora pediátrica, el nombre de todos los integrantes de este proyecto y la palabra temperatura con el valor de temperatura que es dado por este LM35, sensor de temperatura sencillo tipo transistor que tenemos acá, como se puede apreciar en la imagen. Entonces, si se aprecia que, por ejemplo, en este caso él está leyendo 38 grados y 38 grados es lo que dice la pantalla. Entonces, iniciamos desde cero para ver cómo funciona. Inicialmente da el título, dice incubadora pediátrica, da una pantalla limpia, dice grupo de Valencia, ya que en nuestro grupo somos estudiantes que nos encontramos en la extensión de Valencia. Da mi nombre con mi cédula, el nombre de Fabián con su cédula, el nombre de Gertis con su cédula, el nombre de Gerald con su cédula. Dice la palabra temperatura y inicia a marcar el valor, como ya veremos, de temperatura. Como ya dije, el intervalo que nosotros estamos manejando es de entre 23 y 37 grados. En este caso, él estaría detectando 38 grados. Por ende, como se puede observar acá, el sistema de refrigeración se encuentra activo para disminuir la temperatura al interior de nuestra incubadora pediátrica. Cuando empieza a disminuir la temperatura, nuestro sistema de refrigeración se detiene. Pero supongamos que la temperatura fue bajando a lo largo del tiempo y se situó en menos de 23 grados, que era el intervalo, el valor inferior de nuestro intervalo. Cuando esto ocurre, como podemos apreciar, se enciende esta bombilla calefactora y lo que hace es aumentar la temperatura para devolver al valor de el interior de la incubadora, que es captado por el LM35, a los valores correspondientes. Y cuando se encuentra dentro del intervalo, pues no funciona tanto ni el sistema de refrigeración ni el sistema de calefacción. El montaje de los mismos es bastante simple. Como podemos ver, se es activado por relé, tiene su respectivo diodo clamping para proteger el transistor y toda la electrónica que está detrás. Un transistor que cuando se le excita por la base lo que hace es saturar y permitir el paso de corriente desde el positivo hasta el negativo atravesando la bobina, haciendo funcionar el relé. Y por supuesto, esto es un modelo bastante sencillo, se le puede agregar, o si fuera un modelo un poco más realista, se le podría agregar pues un octoacoplador para separar lo que es la delicada parte digital del microcontrolador de la señal que nosotros queremos controlar, de la parte de potencia y el control de potencia. Tiene obviamente su cristal, es un cristal de 4 MHz con dos capacitores de 22 nanofaradios, el LM35, que es nuestro
En este caso nuestro sensor que va en la entrada RA0, que funciona como un ADC o convertidor analógico digital, y tiene evidentemente un botón de reset para volver al inicio. Como vemos, si lo presiono cuando sale lo del incubador y tal, o sea, ahí está corriendo el programa, está funcionando, pero supongamos que tengo algún tipo de error, yo presiono reset y vuelvo al inicio. Entonces pasemos ahora a la explicación breve del código de programación para que nuestro microcontrolador, que es la estrella de este circuito, pueda funcionar. Y bueno, acá tenemos nuestro programa. Nosotros hicimos este programa en el compilador CSS. Y bueno, funciona a grosso modo de la siguiente manera. Colocamos un include del 16F877A para incluir esta librería y que el programa nos entienda que vamos a trabajar con este microcontrolador. Colocamos un use del reloj de 4 MHz, que es el reloj de cristal que colocamos al inicio, que ya mostré. Entre los fuse tenemos el XT para determinar que estamos trabajando con un oscilador externo, el no protect para no proteger nuestro código sin que sea de libre escritura, el no watchdog timer, que lo que hace es desactivar el perro guardián, evitando que si se queda pegado el microcontrolador no se reinicie. O sea, básicamente es un lapso de tiempo que si el microcontrolador se sale de ese tiempo, lo que hace es reiniciarse. El no brownout lo desactivamos, el no put y el no LVP, que básicamente funciona como un controlador de tensión. Incluimos esta librería que es stdlib y la librería LCD porque vamos a trabajar con el LCD y pues para no ahogarnos mucho en la programación del mismo y el envío de datos al mismo. Definimos como puertos estándar al puerto C y al puerto A, porque son los que estaremos usando. También declaramos como variable flotante las palabras constant, result y temperature. Estas tres palabras serán ahora de tipo flotante. También declaramos de tipo esta variable, la value, y las variables low, que da el valor de 23, y high, que da el valor de 37. Esto lo utilizaremos más adelante como los valores de nuestro intervalo. Es decir, que si nosotros variamos este valor acá en el programa, podemos variar el rango en el que funciona, en el que dispara el ventilador como el calefactor. Básicamente el nivel bajo, que es low, es de 23, que va a decir a los 23 grados va a disparar, y el high a los 37, después de los 37 el dispara. Entonces pasemos a la parte de programación. Y lo primero es el funcionamiento del menú de entrada, que es lo que nos muestra el LCD. Colocamos el comando LCD init para iniciar el LCD, el go to 6 2,1, que es para colocarlo en la columna 2 fila 1. Colocamos la palabra incubadora con LCD put C. Luego pasamos a la columna 2 fila 2, colocamos la palabra pediátrica, un delay de 1000 milisegundos. El comando LCD put C que aparece acá, que coloca barra F. La barra F funciona para básicamente limpiar la pantalla, toda la pantalla. Luego utilizo los espacios en blanco que aparecen acá, porque en el momento de la programación, cuando lo estábamos haciendo, vimos que a veces no funciona correctamente el comando barra F. Entonces lo que hicimos fue colocar caracteres en blanco para limpiar la pantalla. Acá hago lo mismo para colocar el grupo D, la palabra Valencia. Básicamente a nivel de comandos es lo mismo. Colocamos también mi nombre, mi cédula, el nombre de Fabián, su cédula, de Gertie, su cédula, el de Gerald, su cédula, la palabra temperatura. Luego de haberte hecho todo eso, nosotros estamos declarando que vamos a utilizar la entrada AN0 como un puerto ADC, es decir, como un puerto de convertidor de analógico a digital. ¿Por qué? Porque recordemos que el sensor LM35 nos da una señal de tipo digital, y pues nosotros estamos trabajando en un microcontrolador, evidentemente un circuito digital, necesitamos llevarlo a un circuito digital y a datos digitales, o sea, pasarlo de analógico a digital. Entonces declaramos que vamos a utilizar el reloj interno para nuestro puerto ADC, y colocamos este delay de 1000 milisegundos para que pues básicamente
el microcontrolador no confunda datos, sino que tenga un buen tiempo. ¿Okay? Básicamente, y en la parte de aquí ya empezamos a lo que es el programa de cómo funciona, y colocamos que value va a ser igual a leer el puerto ADC, es decir, a leer el valor que se encuentra en el puerto ADC. El problema es que ese valor que nos da el puerto ADC no se corresponde exactamente con lo que nos va a arrojar el microcontrolador. Es decir, él puede leer 35 grados, pero lo que nos va a leer el microcontrolador en su pin de entrada no es un valor asociado al string 35, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que adecuar ese valor que él lee, que son los 35 grados que él está leyendo, adecuarlo a lo que lee el microcontrolador, y que nuestro microcontrolador a la salida nos entregue ese valor que él está leyendo a la entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Procesamos eso, es decir, que ese value lo vamos a multiplicar por una constante que, le olvidé decirlo, está declarada por acá. Aquí está, es de 0.02. ¿Ok? Entonces, ese valor, el value, que es la lectura del convertidor analógico digital, lo multiplicamos por 0.2, y lo que hacemos es que esa operación que está guardada en la variable de resultado, result, lo dividimos entre 0.01, lo que sería lo mismo, o sea, ahorrándonos una línea de código, es multiplicar el valor que es leído por el ADC por 20, porque si dividimos 0.2 entre 0.01 a 20. Pero bueno, es otra forma de hacerlo. Y guardamos en la variable de temperatura, ahora sí, el valor procesado de la temperatura. Entonces lo que hacemos ahora es decirle a nuestra pantalla que imprima. Aquí con printf lcd put le pedimos que imprima un valor de 4 dígitos y 2 decimales. Aquí de 0,4, de 0,4 es que estamos diciendo que es de 4 dígitos, punto 2 es que estamos diciendo que son 2 decimales. Y esos valores son los valores que estén asociados a la variable temperatura que ya explicamos anteriormente. Entonces declaramos con la función output piso C la salida al puerto C. Aquí lo estamos haciendo en hexadecimal. Lo estamos declarando como salida, y usamos la función if, porque vamos a empezar a utilizar funciones if. Recordemos que es sí. Recordemos que nosotros habíamos guardado valores en la palabra low y en la palabra high. Dijimos que low era 23, que era el mínimo que podíamos tolerar de temperatura, y high era 37, que era el máximo de la temperatura. Entonces decimos que si la temperatura es menor o igual al nivel bajo, que es 23 en este caso, encienda el pin C0, output high, pin C0, o sea, va a estar en 1 lógico, y que output low, o sea, pin en 0 lógico, al pin C1. El pin C0 está conectado a el calefactor. Es decir, que si la temperatura está baja, enciende el pin conectado al calefactor, o sea, enciende el calefactor, y por ende apaga el sistema de refrigeración que está conectado a C1. Más sin embargo, si la temperatura es mayor o igual al nivel alto, que es 37, pone en alto al pin C1, que es el que está conectado al sistema de refrigeración, para que la temperatura baje, y pone en bajo al pin C0, que está conectado a el sistema de calefacción, para que permita funcionar. Y utilizamos un while para mantener esto en funcionamiento de forma constante, en forma cíclica. While true, y true porque, bueno, mientras eso sea cierto, entonces va a ser eternamente, va a estar en ese ciclo mientras esté encendido el microcontrolador. Básicamente esa fue la explicación a grosso modo de cómo funciona la programación de este circuito. Bueno, una vez más veamos cómo funciona. Le damos play, dice la incubadora pediátrica que ya vimos. Va a dar una pantalla limpia, como la observamos acá. Va a empezar a decir que es el grupo de Valencia, que es nuestro grupo. Va a dar el nombre de los integrantes con su cédula, que en este caso es mi persona, Fabián Tobar, Gertis Lara y Gerald Toledo. Y posteriormente va a decir la palabra temperatura, va a esperar unos segundos y va a activar la variable con el valor de temperatura que tengamos. Dice que tiene 24 grados, recordemos que el mínimo era 23, si baja a 22 grados, entonces ¿qué ocurre? Enciende la calefacción para que la temperatura suba.
Si la temperatura sube mucho y llega a los 38 grados, es decir, más que 37, apaga la calefacción, enciende el ventilador y refrigera para que la temperatura vuelva a descender y mantener dentro de ese rango el interior de la incubadora. Si nuestro programa falla, tenemos un botón de reset que nos regresa al inicio. Y por supuesto podemos controlar el brillo en teoría de la pantalla utilizando un potenciómetro que tenemos acá. Bueno, ese fue toda mi explicación de este pequeño circuito. Espero que haya sido de su agrado y pues hasta una próxima oportunidad.